Bienvenidos a una nueva edición de Radio Pulso. Hoy nos encontramos con Saulo Olmedo Evans, un personaje muy interesante, un narrador, un músico, una persona que cuenta cuentos. Así que, bueno, por mi parte, muy contenta de recibirte. Gracias. Pues muchas gracias. Hace rato que estoy escuchando hablar de Pulso y es un placer poder colaborar un tantito con ustedes. Muy bien. Bueno, me gustaría tal vez, Saulo, si te parece, empezar hablando sobre los cuentos, justamente. ¿Cómo es que has llegado a hacer de tu vida, de tu profesión, el contar cuentos? Ay, es una larga historia. Bueno, todo empezó, con la familia, con mis propios relatos de vida. Y cuando tenía como más o menos 15 años, en mi escuela secundaria aquí en Montreal vino un cuentero que es muy conocido, que se llama Fred Perrin, que es cuentacuentos folclóricos quebecois. Y cuando lo escuché contar, como me recordé de algo, ¿no? Me recordé como, chus, qué magia, ¿no? Y luego, justo ese año, mi abuela venía a visitarnos a Montreal y se quedó como un año. Y durante ese año yo le pregunté, abuela, en su pueblo, en Chepo, ¿cómo era la cosa? No, y ella me contaba que venía el diablo, que la otra señora era espiritista, que curaba a la gente, que se ponía en trance y empezaba a escribir la receta para las medicinas, que la otra doña Minga, que era la partera del pueblo, ¿no? Y entonces, y muchas de las leyendas folclóricas que para ella no son cuentos, para ella es verdad. Y ella dice, la Tulivieja hoy en día ya no pasa por aquí, pero quién sabe dónde estará. Pero cuando yo era chica, venía y la vimos y esto y lo demás. Entonces todo eso se fue sumando y empecé a contar realmente con un colectivo que se llamaba La Salsa Descalza. Es un colectivo que me adoptó hace unos años atrás, que se dedicaban principalmente a bailar danzas afrocolombianas, afrocubanas y tocar la música también afrocolombiana, afrocubana. Y teníamos un espectáculo que llamamos Despertáculo. Es un espectáculo multidisciplinario donde hay música, danza, poesía y cuentos. Entonces ahí empecé a contar cuentos. Un cuento que inventé y ya después más allá hice un librito con ese cuento. Y pues viajando en el mundo uno siempre se encuentra otros cuenteros. Y cuando uno se encuentra un cuentero es oro, porque no hay miles. Entonces, cuando uno se encuentra alguien que conoce cuentos y que te los quiere compartir, eso es un goce. Te cuenta uno, tú le cuentas otro y así se van intercambiando los cuentos. Y tú lo escuchas una vez. Entonces, cuando tú lo vas a contar, imposible que lo cuentes igual. O sea, lo vas a contar con tus palabras. Con tu interpretación. Con tus paisajes, ya los nombres de los personajes quizás van a cambiar, el clima quizás va a cambiar, ya los cuentos están más personificados, más cercanos de ti. Bien. Te preguntaba cómo llegaste a empezar a contar cuentos y rápidamente surge esto de la identidad, de la familia. Creo que es importante contar que sos nacido en Panamá, pero que a lo largo de tu vida has ido y venido desde Montreal a Panamá y que eso de alguna manera debe haber forjado una identidad especial en vos. Me imagino que eso también ha tenido una influencia, ¿no? En tu forma de contar y en las historias que has contado. Sí, no, por supuesto. Y eso fue como ya cuando acabé la escuela acá, a los 17, 18, ya mi meta era viajar por Latinoamérica, volver a Panamá, estudiar los tambores folclóricos, las otras músicas de Brasil, de Colombia, y todos los cuentos también, ¿no? En el interior panameño, donde todavía se cuentan los cuentos así, ¿no? En la calle, la gente toca la mejorana, que es la guitarra folclórica, y cuentan cuentos y se comparte así.
todavía hoy en día, pero bueno, hay que ir hasta esos lugares para escucharlos. No es que están así corriendo las calles en las ciudades, en las capitales del mundo. Claro, hay que ir a buscarlas. Sí, exacto. Bien, y nombrás justamente la música. ¿Cómo es que se fusiona entonces el contar cuentos con la música, con hacer música, con estudiarla y con recorrer, como decís, el mundo en búsqueda de esas nuevas historias y de esos nuevos ritmos? Los ritmos son cuentos. Cada instrumento tiene un cuento, una historia, un porqué. Tuve la suerte de vivir en India también, en un lugar muy sagrado que se llama Varanasi, para estudiar la tabla, que es un instrumento de percusión que se usa para la música clásica de la India. Y ellos tienen una oralidad muy fuerte, porque nunca usan libros para enseñar. Nunca tienen libros. Y antiguamente uno no podía escribir. No podía escribir las canciones, los ritmos, tenía que memorizar todo. Hoy en día, claro, te dejan escribirlos. Eso hace que todas las historias del abuelo que tocó, que inventó este ritmo, que lo tocaba acostado y que no dormía por 20 días tocando, no, o sea, ellos tienen una tradición oral increíble. Y bueno, si uno mira en muchos países del mundo, la música y los cuentos siempre va junto. Entonces la palabra va, habla, cuenta y la música ayuda como a mecer a la gente en ese universo, en ese ambiente donde se vuelven niños, los adultos, por un momento aunque sea, ¿no? Se usan diferentes instrumentos, algunos tambores panameños, uso también algunos instrumentos africanos, como la kalimba, algunos instrumentos de India también. Y en las obras de cuento que yo creo, intento combinar todas esas herencias con temas que vienen como crear preguntas dentro de nuestros espíritus, ¿no? Cosas actuales. Aún usando historias muy viejas, uno se da cuenta que antiguamente tenían los mismos problemas que hoy en día. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, eso es algo muy al día, la naturaleza, ¿no? Hay historias muy viejas que hablan que, bueno, ya la naturaleza se está destruyendo, los humanos no sabían qué hacer y siempre el creador les da una oportunidad más a los seres humanos para que puedan cuidar la naturaleza, ¿no? O sea, hay un montón de cuentos así en Latinoamérica, en todo el mundo, y es lo que estamos viviendo ahorita mismo, ¿no? O sea, que todo, estamos destruyendo todo, no nos estamos dando cuenta que nuestra manera de vivir afecta a todos los animales, los mares del mundo que están llenos de plástico, las islas en Panamá que están desapareciendo, donde hay muchos refugiados ecológicos, la comunidad Cunayala que viven en 300 islas, ya muchas islas no existen. Entonces los cuentos nos sugieren respuestas a eso. No son morales, ¿no? Es un poco diferente. No dice si algo es bueno o malo. El cuento sugiere algo y cada uno interpreta a su manera. Bien. Me preguntaba cómo es la respuesta de la gente cuando contás cuentos. ¿Con qué te encontrás cuando le estás contando un cuento a alguien, a un público? ¿Cuáles son las reacciones que más te gustan o que más te llaman la atención, por un lado? Y por el otro, si notas mucha diferencia cuando contás a niños que cuando contás a adultos. Claro, los niños, ellos no perdonan. Ellos están pendientes del inicio al final. Si tú te equivocas, si el nombre de Juancho cambió, ellos te lo van a decir. Ellos no tienen pena de nada. Y los niños participan un montón. Les gusta cantar, les gusta contestar los acertijos, todo eso. Los adultos hay que jalarlo un poquito más. Y muchas veces, bueno, los niños vienen acompañados de sus padres. Los padres también escuchan los cuentos. Y muchos de ellos me vienen a decir, ay, tú sabes, yo no me acuerdo la última vez que escuché un cuento.
Quizás algunos adultos, sus padres, nunca les contaron cuentos. Y ellos tampoco, no les cuentan cuentos a sus hijos. Pero cuando escuchan un cuento es como si algo en su memoria así se despierte y qué rico escuchar una historia. Quizás yo también tendría que hacer la misma cosa para mis hijos, ¿no? Y eso me ha pasado varias veces, que la gente viene así, ¿no? O que interpretan el cuento de una manera que no había pensado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo no intento explicarle, ¿no? Está bien. Eso es lo que tú entendiste, ¿no? Uno tiene una intención y ellos hacen lo que ellos quieren. Tú cuentas un cuento, el que ellos ven en su cabeza es otro cuento. Y respecto a los cuentos como tal, ¿generás vos también contenido, digamos? ¿Generás vos la historia de los cuentos o siempre es un poco esta idea de recolectar historias y transformarlas en cuento alrededor del mundo, con tus experiencias? ¿O vos escribís también? Escribo cuentos, pero es muy difícil decir que yo los invento. ¿Por qué? Porque ya los cuentos, todas las fórmulas de los cuentos ya están ahí. Nuestros ancestros trabajaron muy duro para componer esos cuentos, para que esa sabiduría esté ahí afuera para los seres humanos. Entonces, claro, yo tomo elementos de aquí, de allá, escribo un cuento, pero es muy difícil decir, no, yo lo inventé, ¿no? Del inicio al final, es una idea. Más bien lo recibí o pasó por mí y se recicló dentro de mí, ¿no? Algo así. He hecho un librito hace como 2 o 3 años. En el 2015, ¿no? Sí. Un audiolibro. Exactamente, que se llama El ritmo de la felicidad, uh-huh. Que es una historia inspirada de India y tiene un disquito que en el disco también hay mucha música de la India. Después que llegué de mi viaje de India, hice ese librito. Ahorita mismo estoy haciendo otro libro en relación con las auroras boreales. Uh-huh. Porque mi esposa es noruega y casi a cada año voy al norte de Noruega a ver las auroras boreales y es increíble. Entonces tuve la idea de hacer un cuento con eso. Ojalá ya para Navidad esté listo el librito. Qué bien. Bueno, ojalá que sea así. Entonces ahí arreglamos para que vuelvas a contarnos aquí a Pulso cómo ha salido el proyecto. Cómo no. Saulo, por último, me gustaría que cuentes en dónde podemos encontrar y escucharte. Sé que tenés un sitio web y un canal de YouTube, ¿verdad? Uh-huh. El nombre de artista que uso actualmente es Saulo Giri. Uh-huh. Entonces, SAULO espacio GIRI. Bien. En YouTube, en Facebook, Instagram. Ahorita mismo estoy creando una nueva obra de cuento que se llama El Zapatero Descalzo, que es una obra en relación con el folclore panameño, las danzas, los tambores, que va a ser presentado el 23 de noviembre en el Teatro de l'Esquisse, que es Marianne y Marquette, uh-huh. Donde se baila mucho tango en ese estudio. Entonces, ahí, si miran mi Facebook, siempre esporádicamente tengo diferentes. Este fin de semana cuento para el Ballet Folclórico Colombiano Raíces, que presentan sus danzas, y voy a contar un cuento del tío Guachupecito. Sí, entonces ahí queden pendientes de las movidas de los cuentos. Muy bien. Bueno, Saulo Olmedo Evans, entonces narrador, músico. Muchísimas gracias una vez más y insisto y dejo la invitación abierta para cuando tu proyecto ya esté listo, salido del horno, hacer un nuevo encuentro y bueno, contarnos qué tal ha sido esa experiencia. Muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, y nos encontramos entonces hasta la próxima aquí en Radio Pulso.